Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Bien, Profesor, ¿me podría ayudar con una pregunta de examen, por favor? sí, adelante, por favor. Lo dejé en el chat, profesor. A ver, voy a verlo, ¿ya? Muy bien, Profesor, más que nada la proposición 2 quisiera saber por qué es falso. ya. Ah, ya. ¿Me escucha? Sí, profesor. Ya. Lo que pasa es que en la proposición 2 es falsa porque dice y mano de obra barata en Europa. Entonces, eso es incorrecto. ¿Por qué, profesor? Disculpe. Porque la mano de obra barata más bien era en Asia, en África, ¿no? En América. Allá en Europa no lo era, ¿cierto? No, no lo era, pues. Europa estaba desarrollándose, en cambio. Las potencias buscan invertir en los países de la periferia, ¿no? En la época del imperialismo, porque tenían mano de obra barata, por no decir gratuita, ¿no? En ese tiempo. Por eso que esa es falsa. Sí, profesor, sí lo entendí, gracias. Esa parte no. Sí. Bien, también, bueno, comenzando entonces con la sesión ya de la clase, ¿no? Que vamos a ver el tema de la guerra con Chile. ¿Ya? Muy bien, gracias. Entonces, ya se fue. Ya. Bueno, primero en el caso uno, ¿no? Este, Cuando hablamos de la Revolución Rusa, ya es un proceso, bueno, que se da en el país más grande del planeta, ¿no? Hoy sería el gobierno de la Federación Rusa. Ya, y digamos por qué se estudia, ¿no? Es un tema relevante. Bueno, se estudia en la medida en que, aparte de ser la segunda potencia militar global, ¿no? Porque recuerden que el gobierno o el país de Rusia compitió con Estados Unidos en la llamada Guerra Fría. Por lo tanto, a pesar de que quizá no sea la principal potencia global económicamente hablando, sí lo es en el ámbito militar, ¿no? Digamos como que es un país que tiene un arsenal nuclear, ¿no? Militar disuasivo, altamente disuasivo, ¿no? Que explicaría el por qué también no ha ocurrido una confrontación con la otra superpotencia, ¿no? Que ha sido los Estados Unidos. Profesor, Sí, adelante. ¿me podría ayudar en otra pregunta, por favor? Allá, a ver, ponme en el chat, a ver, vamos, Sí, ya continuamos. se lo envié. Ya, a ver, un segundo. Un minutito. Entonces, tenemos acá. Allá. El fracaso de las ideas utópicas del siglo XIX dio paso al socialismo científico. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver un segundo. Listo.
Bien, el fracaso de las ideas utópicas del siglo XIX dio paso al socialismo científico y planteó un sistema de análisis racional de la realidad, ¿no? Con soluciones políticas concretas para mejorar la situación de los trabajadores. Con relación con sus principales planteamientos, señales de alternativas correctas. Ya, entonces ahí la clave sería, primero la uno es correcta, ¿no? Es lo que proponían estos personajes del siglo XIX, ¿ya? Marx y Engels. Ya, la 2 también es correcta, ¿no? El concepto de dictadura del proletariado. ¿Ya? La tercera es falsa, ¿ya? Es falsa, porque ¿Por en qué es realidad, falso? este, sí, lo que pasa es que ese es un concepto un poco, comprendido. O sea, cuando estos autores hablaban de ese periodo histórico, ¿no? Que señala el punto tercero, ellos señalaban que es cierto, ¿no? Digamos que no habrían clases sociales, ¿no? Como que habría una igualdad como tal, ¿ya? Pero cuando hablamos del cooperativismo obrero, recordemos que al no existir las clases sociales, tampoco habrían obreros, pues, ¿no? ¿Me entiende, no? Cuando dice se abolen las clases sociales y para este esquema de pensamiento hay distintas clases sociales, ¿no? Por ejemplo, el proletariado, la burguesía, ¿no? Más que el concepto de obrero es proletariado. Entonces es un concepto falso. ¿Por qué? Porque en esa etapa histórica, en el esquema mental de esos intelectuales, ¿no? O, bueno, sociólogos, ¿no? Del siglo XIX, Engels y Marx, no habrían clases sociales, ¿no? Porque se abolen, pues. Entonces no hay obreros, no hay burgueses, no hay proletarios. No se sabe qué concepto tendrían, porque ese sistema nunca se ha establecido. Es solo un esquema que tampoco fue teorizado. O sea, no hay una teoría realmente sobre ese sistema político, ¿no? No existe una teoría, son, digamos, enunciados, ¿no? Que ellos proponían, pero más como una concepción declamativa y menos teórica, ¿no? Porque recuerden que las teorías se basan en conceptos reales, ¿no? Que ocurren. Y la cuarta, dice, es una fase de la historia, la cual continuaría con el surgimiento del comunismo. ¿Esta pregunta es de la separata o es de otra academia? Es de examen del tercer examen de la pre. Ah, ya, no lo había visto. Profesor, y respecto a Leguía en los partidos de masa, ¿qué pensamiento tenía Lapra? Porque no entiendo muy bien lo que dice el boletín. Ya, Respecto a Víctor Araya de la Torre. sí, ahora lo explico. En, en el gobierno de Leguía surgen dos ideologías, ¿no? Uno es el APRA y otro es el socialismo, ¿ya? Aunque en realidad el APRA es el nombre de una organización que se llama Alianza Popular Revolucionaria Americana. Digamos que en teoría, ¿no? Porque es una cuestión también polémica, se supone que el partido aprista representaría a la clase media, ¿me entiende, no? O sea, es una Sí. ideología, un pensamiento que tendría como representantes a la clase media. ¿Por qué? Porque en opinión de estos fundadores de dicha organización, la clase media, digamos, estaría mejor preparada intelectualmente hablando por su formación que tendría para poder conducir o poder realizar, bueno, lo que ayer la Torre llamaba la formación de un Estado antiimperialista, ¿no? Por el conocimiento que tenía, ¿ya?
En cuanto al Partido Socialista, más bien representaría, ¿no?, una ideología del proletariado peruano, ¿no?, de esa época. O bueno, del mundo, ¿no?, en todo caso, pero con una expresión minúscula en el Perú de los años 30, ¿no? Hablamos del siglo XX, en 1930. Sí, profesor. Profesor, y respecto a la creación de juntas departamentales de Cáceres, ¿a qué se refiere con eso de las juntas departamentales? Ah, ya, fue una forma de poder, a través del gobierno, ¿no?, con esta institución, juntas departamentales, desarrollar la economía al interior de las provincias. Recordemos que después de la Guerra del Pacífico no había mucho desarrollo, ya el país estaba quebrado, ¿no? El país había sido ocupado y gran parte de la actividad agrícola también había sido deshecha, ¿no? En la parte norte, en la parte central, ya que fueron escenarios de las batallas, ¿no? La San Pablo, bueno, las campañas de Lynch, las batallas de Cáceres, ¿no? Entonces, debido a la ruina del salitre también, porque se perdió el salitre, el Perú se quedó sin muchas rentas, ¿no? Y sobre todo con una gran agitación social al interior del país en las provincias. Por eso que para reactivarlas, el gobierno crea las juntas departamentales para promover su desarrollo. Y bueno, hacer que estas mismas provincias puedan crear procesos de autogestión económica. Entonces, esa sería la función, ¿no? Son las juntas con la función de, bueno, desarrollar, ¿no?, la economía de las provincias, ¿no? Algo así como una descentralización, ¿no? Sí, profesor, sí entiendo. Profesor, y una última pregunta. ¿Los latifundistas o terratenientes eran la élite andina? Sí, los latifundistas y terratenientes es el nombre que se da a un sector empresarial de la población que está afincado básicamente en las provincias, ¿no? Aunque más se le conoce con el nombre de gamonales, porque terrateniente es un concepto genérico que alude a una persona que es posesionario de gran cantidad de tierras, ¿no? O sea, terrateniente, o sea, que tiene tierras, ¿no?, pero en una proporción desmedida, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra. Pero usualmente cuando hablamos del miembro de la élite provinciana, su nombre correcto es gamonal, así se le conoce, ¿no?, usualmente, ¿no? Y latifundista alude a un propietario que tiene extensiones de tierras que son improductivas, ¿no?, en una gran parte. O sea, una pequeña parte produce, pero en general la mayor parte son poco productivas. Está bien, sí, profesor, sí entendí. Muchas gracias. Bien, gracias a usted.
Bien. Bueno, entonces, bueno, los bolcheviques ya van a ser los actores, digamos que más importantes, ¿no? En este contexto. Y bueno, así que este proceso que ocurre en la antigua Unión Soviética tiene como antecedentes la guerra ruso-japonesa. ¿Por qué fue importante esa guerra? Porque demostró que los rusos estaban debilitados, ¿no? Que era una potencia en realidad más territorial que tecnológica y militar. ¿Ya? Además que tenía una fuerte fractura social, ¿no? Recuerden que la sociedad rusa estaba muy dividida, ¿ya? Habían monarquistas, bolcheviques, socialdemócratas. Entonces, en algún sentido, bueno, los rusos estaban desarticulados socialmente, ¿no? Su potencial nacional. Así que la guerra demostró eso, ¿no? Que la sociedad estaba dividida, ya que la consecuencia de esa guerra va a ser la denominada, entre comillas, porque no lo fue, Revolución Liberal de 1905. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque uno, permitió la formación de la Duma, que es la Duma del Parlamento ruso, y dos, porque se forman los soviets. ¿Qué es un soviet? Un frente, una alianza de sectores o grupos sociales. Así que distintas capas sociales en Rusia forman el soviet. Digamos que trabajadores manuales, de las fábricas, del campo, y también algunos miembros de la milicia, ¿no? O del ejército que se encontraban, bueno, ahí desempleados, ¿no? Bien, también ha tenido dos fases, el llamado proceso de febrero y la segunda etapa conocida como proceso de octubre. La primera conocida como menchevique y la segunda como bolchevique. ¿Ya? A todo esto, ¿qué motivó la guerra, ¿no? La revolución rusa? Bueno, el despotismo del zar. ¿Ya? Recuerden que el zar fue un gobernante autócrata que asumió el gobierno lamentablemente de mala manera. ¿Ya? Como toda costumbre, el zar, al momento de asumir el mandato, hacía una fiesta, ¿no? Donde se invitaba a la gente, en fin, a ver la celebración. Y el gancho para atraer tanta cantidad de gente era repartir víveres. Así que los bolcheviques repartían muchos víveres. Ese día de su cumpleaños, el zar, bueno, de su ascensión al trono, el zar pues regaló mucha comida, ¿no? Muchos víveres a la gente. Y no se calculó realmente la dimensión de la población que iba a asistir allí. Fueron cientos de miles y bueno, como el día anterior se había hecho un ejercicio militar en ese campo, había muchas zanjas, ¿no? Muchas trincheras de ejercicios y mucha gente cayó abajo y la gente de arriba las pisoteó, ¿no? Entonces murieron miles de personas, ¿ya? Y digamos que lo que habría hecho todo presidente moderno, ¿no? Que es, bueno, si hay una tragedia, ¿no? Va al lugar de los hechos, lleva a un hospital, bueno, lleva a un hospital de campaña, ¿no? Da atención a los enfermos, visita a los enfermos, a los heridos, ¿no? Da consuelo. Se fue a bailar y a celebrar en la embajada de París, ¿no? En la embajada de Francia que estaba en la capital Petrogrado. La población cuando se enteró, bueno, obviamente le bajó el dedo, ¿no? Quedó como una persona completamente despótica, que no le importaba la salud de su población, siendo él un gran padre, porque recuerden que al zar se le veía como un padrecito, ¿no? Como un padre, ¿ya? Entonces, esta actitud le generó pues un rechazo, ¿no? De la población. Lo segundo, el desarrollo de nuevas ideas, ¿ya? En este caso ideas de tipo socialista, ¿no? Que en realidad tuvieron una influencia no tan grande, ¿no? Digamos que la población quería más la paz, ¿ya? Pero igual los partidos tenían mucha influencia, ¿no? Vinculaban la paz con el socialismo. Tercero, el tema pobreza campesina y obrera, ¿no? Recuerden que había mucha pobreza en Rusia, ¿ya? Había demasiada inequidad social, ¿no? En Rusia pasaba por un proceso pues de desarrollo del capitalismo, ¿no? En Rusia. Y bueno, esto se lograba sobre la base de la desestructuración, ¿no? De la propiedad campesina, ¿no? Que quedaba arruinada, ¿ya? Así que los campesinos con graves impuestos se ven obligados a migrar a las ciudades, ¿no? En este caso a las capitales
de Rusia. Y también la crisis producida por la derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Entonces la crisis era muy fuerte, ¿ya? Había una guerra, ¿no? Muy terrible, y bueno, los campesinos que eran soldados quedaban muy lastimados. Bien, veamos la primera etapa, ¿no? La Revolución de Febrero, la menchevique. Los mencheviques son moderados, su líder Alejandro Kerensky. Bueno, el zar Nicolás II, Romanov, abdicó al trono en manos de su primo, el duque Miguel, y luego en manos del príncipe Lov, ¿ya? Este, y después de ahí, bueno, se estableció un gobierno provisional, ¿ya? Debido a que ninguno de estos nobles aceptó, y Alejandro Kerensky, que era un político socialdemócrata, asumió la presidencia. ¿Qué tipo de régimen era el gobierno de Kerensky? Bueno, un régimen moderado, de tipo reformista, ¿ya? Pero ¿cuál era el problema de Kerensky o el error que le costó el gobierno a Kerensky? Que no entendió al pueblo ruso, ¿ya? El pueblo ruso se sabe ahora por estudios de hace varios años, ¿no? De muy serios. Quería la paz, ¿no? En su país, ya que la paz permite una estabilidad social, económica y política, ¿ya? Sin embargo, el gobierno, tratando de asumir sus compromisos militares, ¿no? Y guerreros con los aliados para distraer tropas en el frente ruso-alemán, obviamente provocaba un mayor desangre, ¿no? De la población que exigía la paz. Y esta división y conflicto entre la Duma y los soviets era, digamos, aprovechado por los bolcheviques. Así, ¿no? Que los bolcheviques dirigidos por Lenin, aquí lo vemos, va a llegar a la capital llamada Petrogrado y lanza un manifiesto conocido como Tesis de Abril, ¿ya? Así que Lenin derroca a Kerensky y funda el primer Estado socialista de la historia, ¿no? Los rusos asumen su compromiso, ¿ya? Asumen su promesa que habían hecho los campesinos, y bueno, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Brest-Litovsk, ¿ya? Así que los rusos se salen del conflicto. Pero ya en el gobierno y viendo el tema real, ya Rusia estaba más dividida aún. La élite nobiliaria había sido derrotada y como el gobierno no quería iniciar un desarrollo, digamos, basada en el apoyo de la gran empresa rusa, trató de pasar directamente a un régimen estatista, ¿no? Socialista, en fin. Y esto generó una fuerte guerra civil, ¿ya? La guerra civil rusa fue muy terrible, ¿no? Porque recuerden que en esa guerra, ya los exaristas, los húngaros, los checoslovacos, muchos de ellos apoyados por tropas internacionales, bueno, van a iniciar este conflicto, que le ocasionó a Rusia casi, bueno, muchos calculan que 20 millones de muertos, ¿no? Lo cierto es que finalmente los bolcheviques triunfan y se crea la URSS. ¿Qué cosa era la URSS? Bueno, era un gobierno de tipo federal, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La capital ya no sería Petrogrado, ¿no? San Petersburgo, sino sería ahora Moscú, ¿no? Pero ya ahora como gobierno consolidado, los bolcheviques comenzaron a mirar la realidad, ¿no? Y que veían, bueno, veían que el país estaba arruinado, ¿no? Completamente quebrado, ¿ya? Así que las políticas estatistas estaban fracasadas, ¿no? No había forma de reactivar la economía. Así que para evitar el colapso se estableció la NEP. ¿Qué es la NEP?
la nueva política económica. ¿Ya? Es un sistema de planificación estatal con participación privada. ¿Ya? Entonces fue un capitalismo, pero bajo control del Estado. ¿Cómo así? El Estado bolchevique nacionalizó la banca y la industria y dejó en manos de las demás actores económicos las otras actividades, ¿no? Comercio, ¿no? Negocio, transporte, etcétera. Bien, luego de estos hechos, Lenin fallece, muere de un ataque, ¿no? Un derrame cerebral en 1924 y fue reemplazado por José Stalin. Bien, veamos ahora el gobierno de Stalin. En realidad su nombre no es Stalin, ¿ya? Su nombre es José Dugashvili Vissarionov, ¿ya? Bueno, ha sido calificado como un autócrata que estableció una dictadura, ¿no? Sobre la Unión Soviética, ¿ya? Y se va a distinguir por dos razones. Uno, la creación de trabajos forzados, de campos forzosos de trabajo para recluir a la oposición que fue perseguida. Y dos, por implementar los llamados planes quinquenales, ¿no? Cada 5 años. ¿Con qué objetivo? Obviamente el gobierno lo proclamaba, reactivar la industria y la agricultura para hacer del país un país autosuficiente. Bien, veamos el caso de México. La Revolución Mexicana, que como pueden ver duró 7 años, ¿no? Es bastante. ¿Cuáles son las causas? Bueno, uno, la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Ya? Este que había sido pues un líder, ¿no? Un caudillo héroe de guerra, se reelegía constantemente, ¿no? Por 6 veces consecutivas, ¿ya? E intentó una nueva reelección, ¿no? Así que se produjo una fuerte oposición a cargo de Francisco Madero. ¿Por qué se produce la oposición? Recordemos que con el gobierno de Porfirio Díaz, México se transformó. Se convirtió en una potencia económica industrial, capitalista, ¿no? Obviamente, ¿ya? Generando graves crisis sociales en México debido a que como las empresas crecían y se apropiaban de la tierra, muchos campesinos se quedaban en la calle, ¿no? En la pobreza, ¿ya? Así que se expropiaban muchas tierras. Obviamente el capitalismo en México crecía, pero sobre la base de la proletarización de un sector importante de la población. Así que tenemos pobreza y descontento campesino y también descontento de los sectores urbanos, ¿no? Recuerden que el campesino de México, al migrar a la ciudad, se volvía en un proletariado. También la clase media y un sector de la élite, ¿no? Desplazada en esos procesos, ¿ya? Recuerden que ese concepto de sociedad estamental desaparecía y aparecían los nuevos ricos y las nuevas actividades económicas, ¿no? Vinculadas a la banca y otras. Bien, tenemos ahora el inicio. Esto comienza con la oposición de Francisco Madero. Francisco Madero, bueno, se opuso al régimen, ya él quería que no haya reelección y haya elecciones libres en México. Esto lo va a plantear en su plan San Luis de Potosí, ¿ya? Bueno, tuvo respaldo de otros grupos sociales, entre ellos el grupo agrarista, ¿no? De Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿no? Famoso líder social, ¿no? Aquí se da Pancho Villa, miren una foto histórica con Emiliano Zapata. Con esta rebelión, finalmente Madero se impone y Porfirio Díaz se da cuenta, ¿no? Que el régimen llegaba a su fin, ¿ya? Así que con esta caída se produce el gobierno de Francisco Madero. ¿Qué pasó? Madero pues es el que inicia todo este proceso, pero cometió un error, ¿ya? Él pensó, ¿no? Es lo que dicen los historiadores, de que simplemente con unas elecciones libres la población estaría tranquila.
Pero la población mexicana quería reivindicaciones urgentes y de inmediato. ¿Qué querían, por ejemplo? Una reforma agraria, ¿no? Ya, un incremento del salario, algo que el gobierno ni lo había pensado, ¿no? Así que al no satisfacer estos pedidos, se rebelan contra Madero, quienes, sus antiguos aliados, ¿no? Emiliano Zapata, con el plan de Ayala, donde proponía una reforma agraria, y también Pancho Villa, ¿no? Se rebela contra Madero. ¿Ya? De manera trágica también, ¿no? Victoriano Huerta, ¿ya? Un general, ¿no? Porfirista, se rebela contra él y establece una dictadura. Con esa caída, cae Madero y es asesinado, ¿ya? Conjuntamente con su amigo Pino Suárez, ¿no? Ambos mueren. Bueno, como es un gobierno ilegítimo, se va a revelar Venustiano Carranza. ¿Ya? Él en 1913 propone el Plan de Guadalupe, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, un plan para mejorar los servicios públicos, hacer una reforma agraria, incrementar los salarios, impulsando la producción industrial. Bien, ¿ya? En ese contexto también los conflictos con los caudillos continúan, pero la alianza que determina el triunfo de Carranza será con Pancho Villa. Después de muchos años de guerra, se triunfa la Revolución Mexicana y se promulga la Constitución de Querétaro. En esa Constitución se da la reforma agraria pedida por la población campesina. Con esa reforma, entonces, la rebelión de Pancho Villa, ¿no? Como que comienza a declinar y se también declina la de Emiliano Zapata. Pero a todo esto, ¿por qué se produce la intervención de Estados Unidos? ¿Ya? Uno, porque está cerca de sus fronteras, ¿no? Y dos, porque Pancho Villa había medido el poblado de México en Columbus. Estados Unidos intervino, ¿no? En México, aunque su prioridad era llevar tropas para enfrentar la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero igual participó en este proceso de la Revolución Mexicana. Bien, ¿ya? Es de la Revolución Mexicana, importante. Y ahora veamos la crisis del sistema capitalista. El llamado Gran Crack de 1929. ¿Cuáles son los antecedentes? La prosperidad de los años 20, llamado los locos años 20 o felices años 20. Una época dorada, ¿no? En el consumo, en la medida en que las empresas, con auspicio del gobierno, van a fomentar el uso del crédito, ¿ya? De manera constante, ¿no? Bajo el lema compre ahora y pague después, ¿ya? Así que el crédito, como era tan fácil comprar un producto y pagar después, creó pues una ola de demanda de productos. Así que las empresas, para crecer y satisfacer dicha demanda, comenzaron a endeudarse con los bancos, ¿no? Pidiendo préstamos para poder impulsar su producción industrial. Dos, la hegemonía de los Estados Unidos. Estados Unidos tenía ya al final de la guerra mucho dinero, ¿ya? Recuerden que Estados Unidos fue un vencedor de la Primera Guerra Mundial. Y si bien es cierto, no tuvo tierras, tuvo bastantes créditos que se le habían dado. Así que tenía mucho capital, ¿no? Y tercero, la dependencia económica financiera europea con los Estados Unidos, ¿ya? Esto debido a que como Estados Unidos le había prestado a los aliados en la Primera Guerra, bueno, estos se encontraban dependientes, ¿no? Bien, las causas, ¿cuáles son? La especulación financiera en la bolsa de valores y la sobreproducción industrial y agrícola que creó un exceso de oferta, ¿ya? Que la demanda no podía satisfacer, ¿no? Así que esto que conlleva una crisis del capitalismo monopólico y también de la ortodoxia liberal. ¿Por qué? Porque los liberales creían en el libre mercado, ¿ya? Pero saben que el liberalismo es una ideología, ¿no? Ellos inventaban
un libre mercado, trataban de desarrollarlo, ¿no? De forma engatusadora, ¿ya? Pero al final fracasaron, ¿no? Porque pensaban que el mercado podía corregirse solo, ¿ya? Pero recuerden que el mercado no funciona solo, ¿no? Sino que con intereses de los que venden y participan en ese proceso económico. Así que un lunes, un martes y un jueves negro se produce la caída de la bolsa llamada crack, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió primero? Cae la bolsa. 2, una corrida bancaria. 3, la quiebra de bancos y fábricas. 4, la devaluación monetaria, ¿no? La moneda se devaluó. Quinto, al cerrar las empresas, un desempleo generalizado de carácter masivo, ¿ya? Era un círculo vicioso porque al caer los precios de los productos con la deflación y estar desempleada la gente, ¿no? Esto aligeró más la crisis, ¿no? Y como el gobierno americano decidió repatriar sus inversiones para salvar a sus bancos y a su país, este conflicto o esta crisis se extendió a nivel mundial, ¿ya? Entonces la democracia liberal fue cuestionada, que en verdad era la responsable, ¿no? De ese proceso, ¿ya? Así que, por consecuencia, ¿qué se fortalecen? Los regímenes fuertes, los regímenes totalitarios. Bien, debido a esto se produce la llamada Gran Depresión, que está al comienzo, pero se llama Gran Depresión a ese proceso que va a durar desde el crack hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? La economía no despegaba debido a esta situación. ¿Qué hacer? Bueno, el presidente nuevo, Franklin Roosevelt, ¿no? Que reemplazó a Edgar Hoover, ¿ya? Que fue el anterior presidente, dispuso poner en práctica unas teorías de un economista, ¿no? Que se estaba haciendo famoso, John Maynard Keynes, que decía Keynes, ¿no? Si una actividad económica no crece por el agotamiento de la empresa privada, ¿quién debe intervenir? El Estado, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo interviene el Estado? A través del déficit fiscal, ¿ya? La idea es que la economía no caiga y bueno, el Estado contribuye a reactivar la propia economía, ¿ya? De la importancia que tiene, ¿no? La participación del Estado en la economía según Keynes, ¿ya? Así que hay que regular la economía y aumentar el gasto público con obras de infraestructura, ¿ya? El otro punto, ¿cuál es? Crear todo un sistema de seguridad social y aumentar los salarios. ¿Por qué los salarios son importantes que crezcan? Porque obviamente, ¿no? Quien gana más, ¿qué hace? Compra más, ¿no? Gasta más, ¿ya? Entonces satisface más, ¿no? Más necesidades, ¿ya? Y bueno, así la economía vuelve a circular otra vez. En cambio, ¿no? Cuando no hay este incremento salarial, la gente como que no gasta, ¿no? Ahorra y guarda pan para mayo. Pero cuando hay más dinero, simplemente la gente lo gasta. Bien, veamos sobre el fascismo, ¿ya? ¿Qué es el fascismo? Es una ideología y sistema político de carácter totalitario que surgió en Europa tras la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Qué son entonces? Una ideología de tipo espiritualista, ¿ya? Que considera que la sociedad debe cambiar y debe regirse con valores tradicionales, ¿ya? Valores tradicionales que en el fondo es fortalecer el papel del Estado, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué se origina? ¿No? Uno, por la crisis de la Primera Guerra Mundial, sobre todo donde en Italia, ¿no? Ahí nace el fascismo. Italia es la cuna del fascismo, ¿ya? Lo segundo, en Alemania, y bueno, también en Italia, pero más en Alemania, el rechazo al Tratado de Versalles, ¿ya? Y bueno, tercero, también el avance del socialismo en Europa, ¿no? Y en cuarto lugar, los movimientos nacionalistas se radicalizan.
¿ya? Así que el fascista es antidemocrático, rechaza la igualdad jurídica, anticomunista, rechaza los grupos de izquierda, ultranacionalista, es chauvinista en su lado más extremo, totalitario, prefiere un partido único, revanchista, busca la revancha personal y global o geopolítica, antisemita, odia al judío, lo considera como responsable de los problemas del país y por lo tanto es antiliberal, ¿no? Ya que no es tolerante y bueno, en fin. ¿Ya? Entonces, esto respecto al fascismo, ¿no? Tiene varias variantes, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y el falangismo español. ¿Ya? Los tres están unidos por esta ideología, ¿no? Bueno, en el caso de España, este fascismo se expresa a través, uno, del partido de la Falange Española y dos, de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, ¿no? Las JONS. ¿Ya? Este último es más recordado por la llamada Guerra Civil Española. Bueno, entonces esto sería y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias, hasta luego jóvenes.